Buenos días, profesor Darío Mestanza Camacho. Soy la alumna Eliana Yamilet Fernández Dávila, estudiante de la carrera de Educación Inicial, primer ciclo. Bueno, en esta oportunidad voy a narrar todo lo que he entendido acerca de la obra Mi planta de naranja lima, lo cual nos cuenta la historia de CC, quien tenía carencias económicas. La historia empieza narrada por CC, donde dice que él venía caminando por la calle junto a su hermano mayor Totoka. Ambos se dirigían a conocer su nueva casa, ya que estos se iban a mudar. Entonces iban caminando por la calle tomados de la mano y su hermano le iba enseñando muchas cosas acerca de la vida, para lo cual CC se sentía muy contento. Pero su hermano CC solo le podía enseñar cosas mientras estos estuvieran por la calle, porque en casa CC aprendía descubriendo y haciendo sus cosas solo. Y mientras él iba descubriendo, como todo niño, pues también tenía equivocaciones, ¿no? Como cualquier niño, como cualquier persona, él tendía a equivocarse, por lo cual pues esto muchas veces era tomado de mal manera por sus padres y por las demás personas, lo cual pues lo llamaban que era un loco, que era vagabundo, que era muy malo, porque mientras él experimentaba pues hacía cosas que parecían malas, que parecía que lo hacía con la intención de molestar. Entonces C se puso a pensar eso y ya no quiso pensar en cosas tristes, para lo cual pues empezó y decidió cantar, pero él no cantaba en la calle, siempre cantaba en casa, para lo cual dijo que mejor cantaría por dentro. Se sentía algo raro, pero sentía bonito a la vez cantar por dentro. Esa era la manera que CC tenía para poder expresarse y para poder liberar todas las cosas negativas que le estaba pasando, ¿no?, en su casa. Entonces, conforme iban avanzando y su hermano Totoka enseñándole cosas de la vida, llegaron a un puente donde tendrían que cruzar una calle que estaba muy concurrida por vehículos. Entonces CC se preparaba para cruzar de calle, pero tenía miedo, pero Totoka era quien le iba a enseñar a cruzar las calles, para lo cual Totoka fue quien cruzó primero y le dijo que CC estuviera atento para que vea cómo él hace para que él pues pueda hacer lo mismo, pueda cruzar de la misma manera, para lo cual él sentía miedo y sentía que su corazón se aceleraba. Entonces pasó Totoka y luego le tocaba el turno a CC, para lo cual también pues no hizo lo que su hermano había hecho, y cuando llegó al lado de su hermano, Totoka lo felicitó, le dijo que había cruzado de buena manera, pero que lo único que le faltaba es que antes de cruzar tiene que mirar las calles para ambos sentidos. Entonces pasó esto y llegaron a la casa donde iban a mudarse. Era una casa blanca, nada común, nada que le sorprendiera a CC y a Totoka, ¿no? Entonces CC le preguntaba mucho a su hermano que por qué tenían que mudarse, porque él no entendía. Entonces Totoka le explicaba que hace tiempo pues sus papás están pasando por problemas, que no tienen economía por el momento, y que es por eso que están reduciendo gastos en su casa también, y su mamá trabajaría más para que de esta manera puedan ahorrar y puedan sobrevivir el resto de los días hasta que su papá pues pueda conseguir el trabajo, ¿no? Entonces fue así como lo entendió, pero también preguntó de que si podía llevar su zoológico, porque ellos tenían como que un zoológico en la casa donde vivían, donde se iban a divertirse, pero era algo imaginario que ellos tenían, como un juego que habían inventado. Entonces le dijo que sí, que llevarían a todos los animales del zoológico y jugarían a lo mismo, para lo cual pues regresaron a su casa y ya, de esta manera fueron pasando los días y
llegó, ¿no?, el día en que también CC estaba aprendiendo. CC era un niño muy sabio, muy inteligente, y siempre le gustaba saber el significado de las palabras difíciles. Él decía que mientras más difícil sean, pues le apasiona más conocer el significado. Pero para esto tenía a su tío Edmundo, quien él siempre le daba el significado de las cosas. CC decía que su tío Edmundo es muy sabio, y era verdad. Y un día Totoka le comentó que él en algún momento quisiera ser jubilado como su tío, ya que no trabaja y recibe pues dinero. Y Totoka le empezó a explicar de que un jubilado es un señor que ya trabajó mucho tiempo y que ahora pues su cabello se ha hecho blanco, y que de esa manera es por eso que él está recibiendo ahora dinero para que pueda mantenerse, ¿no? Entonces CC lo entendió y siguió pasando las cosas, ¿no? En un momento todos también quedaron sorprendidos porque CC había aprendido a leer. Su familia, su tío Edmundo le preguntaban dónde había aprendido a leer, porque nadie le había enseñado, y ni él mismo sabía. Decía que quizás son cosas del diablo, que él haya aprendido a leer sin que nadie le haya enseñado. Entonces fue sorpresa para toda su familia. Le traían libros, revistas, cosas para que él pueda leer, y pues efectivamente leía. Él ya entendía muchas cosas. César era un niño muy inteligente. Entonces pasaron los días. Llegó el momento en que César ya tenía que ser inscrito a un colegio, ¿no? Él quería irse a la escuela, y entonces le rogó a su hermana Gloria, que era la más buena y la que lo entendía, para que pues lo llevase en un momento a inscribirse, para lo cual pues Gloria, o Godoya como él le decía de cariño, después de tanta insistencia de parte de CC, aceptó. Pero antes de esto ocurrió que en un cierto momento iba a ser Navidad, ¿no? Se acercaba la Navidad, y pues ya se acercaban los preparativos y todas las cosas que tenían que hacer, y pues bueno, CC y su familia se sentían tristes porque pues para ellos era un día común. No lo celebraban de la manera en como las demás personas lo hacían. Entonces sucedió que ya se llegó el día de la Navidad, y él decía que Jesús o Dios no era bueno, porque solo se presentaba para las familias que tenían dinero, más no para los pobres, porque en esa Navidad lo habían pasado todos en silencio, nadie habló nada, y antes de que se den el abrazo todos se fueron a dormir. Mamá se fue a dormir llorando, todos sus hermanos, incluso él también se acostó llorando por todas las cosas que pues efectivamente en estas fiestas le afectaron, ¿no? Entonces fue cuando toca una parte de la sala, y empezó él a recriminarse de la vida, ¿no? Y a renegar con Dios de que por qué para los pobres pues no existía Dios, solamente a los ricos. Entonces aconteció de que él se distrajo mirando unas zapatillas que estaban frente de él, y dijo que, pues bueno, repitió una frase de que qué feo es tener un padre pobre. Y en eso se voltea la mirada hacia el otro lado, y pues ve la sombra de su papá. Su papá había escuchado esto, para lo cual él sintió una culpa enorme, ¿no? Que lo marcó, que le hizo llorar. Vio a su papá, y su papá pues vio el reflejado, ¿no? en sus ojos el dolor y la rabia, la tristeza también de haber escuchado pues por parte de su hijo haberle dicho esto, ¿no? Entonces se sintió muy culpable en ese momento, y para lo cual Totoka pues no lo consoló, más bien le dijo que no sirve para nada, porque sabe muy bien que papá está hace tiempo sin trabajo, y que a pesar de eso él sigue siendo injusto y habla así de su padre, y que quizás en algún momento él lo va a entender cuando sea papá.
Entonces esa noche CC se durmió muy, muy culpable, ¿no? No podía dormir y siempre se le había quedado reflejado en él el, la mirada triste de su padre, para lo cual pues no podía dejar de pensar en eso. Entonces pasó esas cosas y al día siguiente CC se despertó muy temprano y empezó a buscar trabajo. Él quería trabajar para que pueda comprarle algo a su papá, para que de esta manera pueda pedirle disculpas. Entonces agarró donde un lustrador de zapatos para que pues vaya por las calles lustrando. Pero ese día no tuvo mucha suerte, apenas porque era Navidad y la mayoría de personas pues no trabajaban y no había mucha gente en la calle. Pero encontró a un señor que era portero, el cual pues le dijo que si quisiera que le lustre los zapatos, para lo cual el viejecito pues aceptó y le dio cinco monedas por haberle lustrado los zapatos, pero él necesitaba 20 para pues poder comprarle el mejor regalo a su padre, ¿no? Entonces después iba buscando más personas y encontró unas personas en un auto que aparentemente pues eran personas que tenían dinero, para lo cual se acercó a decirles que si podía lustrarle los zapatos, y las personas como que se sorprendieron o se asustaron, pensaron que él venía a robarles. Al principio lo dudaron, no le quisieron dar nada, y pues luego la señora, la esposa del señor, le dijo que Sergio se llamaba, que le dé una moneda, para lo cual CC ya no aceptó, le dijo no, porque ustedes me están dando el dinero por pena y yo no quiero recibirlo de esa manera, yo quiero hacer mi trabajo. Y entonces se fue sin recibir la moneda, para lo cual hasta el momento tenía 5 monedas y le hacían falta 15. Entonces pues fue a buscar como en la calle, y pasó por la casa justamente de Sergio, quien era un niño pues que tenía unos padres millonarios y tenía todas las posibilidades de poder tener cosas que todo niño desease, ¿no? Pasó por la casa de Sergio, pero Sergio era un niño muy bueno, era amable, y le dijo que qué estaba haciendo esos días de Navidad por las calles y encima trabajando. Le dijo que necesitaba el dinero para poder comprarle algo a su papá. Y Sergio estaba jugando con una bicicleta muy linda y nueva, y pues bueno, le preguntó que si pues si le habían regalado en Navidad, para lo cual pues Sergio afirmó, asentó con la cabeza que sí, que era un regalo de Navidad. Entonces le dijo, ¿y a ti qué te regalaron, CC? CC dijo que no le habían regalado nada, que apenas habían cenado tranquilos en su casa. Y le preguntó que por qué estaba trabajando y triste, y le dijo que necesitaba el dinero, para lo cual pues Sergio primero le ofreció darle unas galletitas y CC no quiso, y dijo que entonces le diría a su mamá que se los prepare para que CC pueda llevárselos a su casa, y tampoco quiso. CC no aceptó, solo necesitaba. Entonces le dijo, lústrame los zapatos y yo te pago, y dijo, es imposible porque yo a los amigos no cobro. Entonces después de esto Sergio atinó en decirle que podía prestarle el dinero, y que ya luego pues se le vaya pagando de a pocos, para lo cual pues aceptó. Entonces le quedaría debiendo, y una vez que había completado el dinero salió corriendo hacia una cafetería que llevaba el nombre de Hambre y Miseria. Corrió y fue desesperado y compró el mejor cigarrillo, el más caro y de la mejor marca para su padre. Fue así como CC logró comprar eso, y esperó toda la noche, todo el día, perdón, hasta que llegue su papá a casa. Y cuando llegó su papá, pues él entró a la sala donde se encontraba su papá de espaldas y le habló, ¿no?, a su papá, y hola hijo, ¿dónde has estado?, le contestó el padre.
para lo cual CC dice que no sintió nada de rencor ni de odio en la voz de su padre. Entonces se le acercó y le dijo: hola papá, te he comprado algo. Y le regaló el cigarro y le dijo que fumase, y que pronto corrió él a la cocina a traer el fuego, ¿no? Para lo cual su papá pues lo hizo. Después de eso le dijo: papá, perdóname porque no fue mi intención hacerlo, no quise hacerlo. Y su papá le dijo: no te preocupes, hijo, todo está bien. Me sentí mal también por todo lo que había pasado, sentí coraje por no poder darles otras oportunidades. Entonces se sintió pues acongojado y se puso a llorar, ¿no? Su padre lo abrazó y le dijo: no llores, hijo, que todavía para llorar tienes mucho más en la vida y vas a llorar bastante si sigues siendo un niño tan sensible. Entonces el padre abrazó y bajó de lo alto que tenía su hijo al piso y pues se continuó llorando. Y bueno, esa parte concluye así. Y luego pues bueno, después de este lapso ya se va, también llega ya el momento de que Gloria va a inscribirle en el colegio a CC. Entonces lo inscribe en el colegio y pues bueno, firma las autorizaciones y todo lo que se le pide, ¿no? En este momento fue cuando ya se habían también mudado a su nueva casa. Entonces llegan y pues Gloria, su hermana, le pregunta a la directora, ¿no?, que cómo va a ser con el uniforme, porque ellos no están en las posibilidades de comprarle, para lo cual pues la directora accede a regalarles el uniforme. Entonces ese estaba muy contento porque iba a asistir al colegio y bueno, llegó a la casa nueva donde ya estaban y donde cada uno de los hermanos habían escogido su planta. Al principio todos habían escogido su planta y a él le había tocado una planta de naranja lima, para lo cual rechazaba, no quería la planta de naranja lima porque decía que era muy pequeño y que él quería un árbol gigante, para lo cual se puso a llorar y Gloria le dijo que pues ya le va a pasar el enojo porque los enojos de CC no duran mucho, para lo cual fue cierto porque al poco tiempo ya él estaba contento y en ese momento también escuchó una voz que le hablaba. Era la planta de naranja lima, porque Gloria le había dicho que no se sienta triste, que esa planta de naranja lima está recién creciendo y que pronto crecería y se haría un árbol muy grande así como él, y que tendrían la oportunidad de crecer juntos tanto la planta de naranja lima como CC. Entonces CC escuchó una voz que le decía que Gloria tiene razón, para lo cual se sorprendió y le preguntó que si hablaba la planta de naranja lima, para lo cual le contestó la planta de que sí, de que hablaba, y le dijo que es raro porque él nunca había escuchado hablar a una planta, y para lo cual la planta le dijo: no es que no hablo con nadie, solo contigo. Entonces fue así como CC le fue agarrando cariño a su planta de naranja lima, el cual pues con el tiempo lo llamó Miringuito. Ese era el nombre que llevaba, ¿no?, su planta de naranja lima. Entonces todos los días que salía del colegio o le pasaba cualquier cosa, cualquier problema, corría directamente a Miringuito a contarle todo lo que le acontecía en el día. Y bueno, resulta que un día estaba ya pues yendo al colegio y encontró entre sus vecinos a un millonario italiano que llevaba por nombre Manuel Valladares. Entonces él pasó y miró, pues ese hombre era adinerado, tenía un carro y una casa enorme. CC había ido al colegio y en cuando llegó, bueno, iba yendo al colegio. Cuando llegó al colegio, en la entrada encontró a una niñita que llevaba una flor y le preguntó a la niña: ¿a dónde llevas la flor? Y le dice que la niña le contestó que llevaba la flor a dárselo a su maestra. Y le dice: ¿y los niños también podríamos llevarle una flor a la maestra? Y le dijo sí, que sí, que podría hacerlo también. Entonces CC se quedó con esa idea de que sí podría entregarle
una flor a su profesora, ¿no? Llegó en la primera de su clase, se sentó y pues su profesora era muy buena, y vio que tenía justamente en su escritorio un florero, pero que estaba vacío, que no llevaba ninguna flor. A lo que al siguiente día Cece llegó con una flor y se lo regaló a su maestra. La maestra estaba muy contenta. Cecilia Pine se llamaba. Ella estaba muy contenta de haber recibido una flor, pero como todos los días él se llevaba una flor a su maestra, uno de sus amigos vio de dónde procedía esa flor, para lo cual pues también Cecilia se había dado cuenta que su amigo lo había observado y se fue muy preocupado al colegio cuando vio que en eso se acercó el amigo a la profesora, y pues él ya se imaginaba, ¿no?, que le iba a contar de dónde procedía la flor. Y efectivamente fue así, porque al finalizar la clase la maestra Cecilia Pine hizo quedar a CC para que pudiesen conversar. Entonces conversaron y le preguntó de dónde procedía la flor, para lo cual CC atinó a responder de que todas las mañanas pasa por la casa de Sergio, que era el niño también adinerado, y que hay un montón de flores en su jardín que no hacían falta, y es ahí donde él pues arranca una flor y se lo lleva a su maestra, para lo cual pues Cecilia agradeció el gesto de su alumno, pero le dijo que está muy mal que haga cosas, que robe de esa manera, y le hizo prometer de que no lo haría más, para lo cual pues prometió que efectivamente así lo iba a hacer. Pero antes de eso la maestra le dijo a Cece que era un niño muy noble, porque Cece le empezó a decir que él le tenía mucho cariño y que por eso llevaba la flor, porque ella era la única que le daba para comprar sus galletitas de rellenas en sus recreos, para lo cual la maestra lloró y le dijo que él se lo daría todos los días si no desapareciera tanto. Y le dijo, pero también cuando no estoy yo, cuando no vengo, usted podría compartir con otras personas que lo necesitan más que yo. Para lo cual la maestra se quedó sorprendida y preguntó por quién se refería. Entonces señaló a una niña que era morenita y que era más pobre que él, diciéndole que tiene muchos hermanitos y que su familia pues tiene más carencias económicas que la de él, y que cuando la maestra le da para poder comprar su galletita, va y lo reparte con su amiguita, con la niña, para poder saciar el hambre de ambos, ¿no? Para lo cual la maestra sacó su pañuelo, visiblemente afectada, empezó a llorar por el gesto tan noble que tenía Cece, y le dijo que tenía un corazón de oro, para lo cual Cece atinó a decir que eso lo dice porque no sabe cómo él se comporta, no sabe cómo es él. Entonces pasaron los días, Cece fue ya creciendo, entró al colegio con mentiras porque él aún no cumplía los 6 años, hasta que en un momento pues él era un niño muy travieso y hizo una travesura al millonario italiano, a Manuel Valladares. Siempre le hacía travesuras, hasta que un día se molestó, ¿no? Y pues lo atrapó, porque él siempre iba a querer tocar su carro y siempre lo esperaba para hacerle cualquier diablura. Entonces Manuel Valladares se molestó un día y bajó y lo confrontó, ¿no? Para lo cual Cece se molestó mucho y le dijo que en cualquier momento lo iba a matar. Cuando iba a crecer, él lo iba a matar. Entonces, bueno, pasaron los días y como Cece era muy travieso, al lado de su casa había una vecina que tenía muchas plantas, frutos para poder comer. Y Cece uno de esos días se abalanzó y fue pues no a la casa y empezó a robar, para lo cual su vecina lo encontró con las manos en la masa, como se dice, y solo atinó a correrse, y cuando él corre no se dio cuenta y se le incrustó
un vidrio en su pie, para lo cual se quedó muy herido, ¿no? Llegó a su casa, su hermano ya se iba a desmayar porque estaba botando demasiada sangre, para lo cual su hermano Totoka por suerte había estado pasando por allí y se lo llevó a su casa y todos se preocuparon. Entonces trataron de llevarlo, de curarlo en su casa como pudieron, pero el dolor que tenía era inmenso, ¿no? Pasaron los días y pues bueno, llevaron al hospital, pero la herida no sanaba, ¿no? Hasta que ya él tuvo que regresar al colegio. Después de haber estado 15 días en cama, fue al colegio y pues aconteció que en ese transcurso ya el italiano se había dado cuenta de que en realidad ese era un niño muy noble y que él actuaba nada más como todo niño que actúa, ¿no? Con inocencia, que aunque parezcan que las cosas lo hace de mala manera, simplemente lo hace con la inocencia de un niño. Un cierto día, pues todos ya sabían en el barrio que el italiano y César eran enemigos, que no se podían ver. Y aconteció un día de que pues cuando vio pasar al que hace el colegio, se acercó a él y se quedó sorprendido porque pensó que le iba a hacer daño, y lo peor es que no podía correr ni defenderse porque tenía el pie lastimado. Entonces se le acercó y le habló de una manera muy dulce, y pues bueno, se le explicó y le comentó todo lo que había pasado, para lo cual Manuel Valladares, el italiano, pues atinó a decirle que tendrían que llevarlo al hospital para que esa herida pues sane. Él los subió al carro y dice que en el transcurso de la carretera de que iban, ¿no? De camino hacia el hospital, pues conoció que en realidad el italiano era muy bueno, de buenos sentimientos, y empezó a tenerle agradecimiento y cariños hacia él. Cuando llegaron, él sentía mucho miedo porque le habían dicho que iba a doler, porque tenían que sacarle que todavía el vidrio que había quedado incrustado dentro de su pie, porque pues como sabemos no contaban con los recursos de su familia y pues fueron a un hospital y no lo habían hecho de la mejor manera. Entonces el doctor le dijo que respirara y que él es un niño valiente, para lo cual el italiano pues le daba aliento, ¿no? Le daba palmaditas por la espalda y le decía que todo va a estar bien, que él es muy valiente. Él sintió el cariño y el afecto tanto del doctor como del italiano, que le dio valor y cerró los ojos, y pues pudieron curar la herida. Todo había acabado y cuando fueron al carro, pues nuevamente a regresar a su casa, Valladares le propuso un día que vayan a comer un helado, o que también podían ir a un paseo, y le dijo que aceptaba ir con ella a un paseo. Y le dice, pero ¿qué vas a decir en tu casa? No sé, cualquier excusa inventaré, pero yo me voy a ir contigo al paseo. Entonces fue así como que se dijo que había conocido a la mejor persona en su vida y que había conocido el amor de padre a través del italiano. Entonces fue así, ¿no? Como se fue creando una amistad. Más que una amistad, después se convirtió en amor, o en una relación de padre e hijo, porque se veía al italiano Manuel Valladares como su padre, porque él supo darle el cariño, el afecto, la atención que como todo niño necesitaba. Entonces llegó el día de que pues vayan al paseo, y la pasó lindo. Le había preguntado qué podían comer y había llevado todas las cosas que a César le gustaban. Él se sentía muy feliz después de tanto tiempo en su vida. Hasta que un día a César se le ocurrió decirle al italiano de que le hizo preguntas de que él vivía solo, y le contestó que sí, que sus hijos también viven, ¿no?, lejos de él, y contestó que sí. Entonces César le propuso que el italiano lo adoptara, ¿no? Para lo cual empezó a llorar el italiano, porque él tenía también el deseo de hacerlo, pero dijo que él ya estaba como que en sus últimos días, que también ya es un viejecito y que no puede hacerle eso, no puede arrebatarle
de los brazos de sus padres o de la casa de sus padres a CC, para lo cual CC se puso muy triste y ya que no podía cumplir ese sueño, ¿no?, que él tenía. Entonces fue así como que fueron pasando los días y bueno, CC iba asistiendo al colegio, hasta que una mañana llegó al colegio y escuchó los rumores de sus compañeros de atrás que decían que el tren Maracambu, que un tren que era el más pues veloz, ¿no?, el que más era conocido en todo Brasil. Maracambumba era el tren que se llamaba, y pues escuchó que había chocado contra un tal Manuel Valladares, para lo cual sorprendió y les preguntó a sus amigos, para lo cual los amigos contestaron de que efectivamente era Manuel Valladares, el italiano millonario, ¿no?, que había sido arrasado por el tren. En ese momento sintió la desesperación de correr, se puso pálido y se puso a vomitar porque había perdido a una persona muy importante, había perdido a su padre porque lo consideraba su padre. Entonces salió corriendo desesperado hacia la estación del tren y encontró a un amigo del italiano, el cual no le permitió acceder hasta donde pues efectivamente el carro estaba estrellado, y le dijo que obviamente él se dio cuenta que le había mentido porque le había dicho que está tranquilo, que va a ir al hospital y que cuando esté en el hospital y reaccione, pues le llevaría a CC para que pueda visitarlo. Para lo cual CC, en el transcurso que iba de regreso a su casa, iba pensando en que le había mentido porque el tren no perdonaba nada, siempre había accidentes y ninguno quedaba vivo. Había perdido a su padre, él estaba destrozado. Y efectivamente fue así. Manuel Valladares ese día había fallecido. Nunca más volvería a verlo. Él se sintió muy triste, pero nadie podía saberlo, y él decía que no hay nada más doloroso que sufrir en silencio, porque nadie podía conocer el secreto que tenían de que él era amigo del italiano. Entonces estuvo enfermo y su familia no pensaba con nada. Esa noche le dio fiebre, todo el día y toda la noche vomitó y estuvo enfermo, pero no era enfermedad como que algo simple, era una enfermedad del alma, el cual estaba experimentando, y decía que le duele demasiado. Estuvo muchos días en cama, sin querer comer, sin querer hacer nada, no disfrutaba de la vida. Fue en ese momento que se dio cuenta que muchas personas lo querían tal y como era, porque empezaron a llegar las visitas, lo visitaban sus vecinos y le daban ánimo, le decían que tenían que recuperarse, que todo va a estar bien, que ya pronto se va a ir a recuperar, ¿no? Entonces, después de un buen tiempo, incluso dice que llegó Miringuito, su árbol de planta de naranja lima, quien pues obviamente hablaba y conversaba con él y le dio ánimos, le dijo que tenía que ir porque extraña las historias y las cosas, que ya no había ido a visitarlo hace mucho tiempo. Poco a poco se fue recuperando. Gloria y su madre eran quienes más estaban pendiente de él, ¿no? Gloria se quedaba incluso y le había prometido de que no se iba a separar nunca de él hasta que él se recuperase, y cuando él se recuperase que no iba a permitir que nadie más lo maltrate, porque a CC lo maltrataban mucho sus padres y las personas también lo castigaban porque era muy travieso. Entonces pasó el tiempo, él se recuperó ya cada vez más tranquilo, y su papá con el tiempo pues ascendió, mejoró económicamente y ya pudo brindarle las cosas que él necesitaba. Se le acercó una mañana a su papá a CC y lo abrazó y lo puso sobre sus piernas y le dijo que lo perdone, que ahora sí podría darle todo lo que él quiere, que ella tiene la posibilidad de hacerlos, para lo cual él lo abrazó, pero
muy pronto se bajó de sus piernas y se fue corriendo hacia la puerta y pensó: muy tarde, papá, porque tú no eres mi papá. Yo ya tengo un padre y mi padre murió hace muchos días. Yo ya enterré a mi padre. Entonces es así como termina la historia de CC. Y muchas gracias.